Manifestar tres felicitaciones. La primera es encargo del presidente nacional de UNESCO España, don Luis Ramallo, que se ha interesado, igual que la Comisión Nacional Española, que estrena secretario general esta semana, se ha interesado vivamente por la oportunidad y la pertinencia de este congreso. Con lo cual cabe la felicitación a la Generalitat en la persona del molt honorable por tener esta, digamos, sensibilidad y de saber encontrarse con gente como don Enrique Rubio al frente de Cuadernos Rubio, que son los que van a salir intactos después de que el túnel que se nos anuncia terminará el 14, terminará el 15, cuando el túnel de la crisis económica vea la luz por el otro lado, estarán las instituciones y los movimientos auténticos que nacen de abajo arriba más intactos y probablemente con mayor musculatura que todas las efímeras iniciativas que han surgido sobre todo al amparo o a la búsqueda de la subvención espectacular o en otros momentos tan generosa y tan habitual, que se ha convertido en una dramática sequía. Bien, el hecho, Vicente, de invitarte a que hicieras la presentación tenía una malicia, no la de tu cumpleaños, que bienvenido al club, sino la intención directa de que conocieran quién eres. Yo estaba seguro de que después de escucharte tus palabras, el próximo conferenciante de un congreso como este vas a ser tú. Y no dejaré escapar la oportunidad de hacer yo, en ese caso, el elogio, porque es una persona que, en proporción inversa a su juventud, tuvo una formación humanística de una fortaleza asombrosa y que a mí me dejó fascinado en aquellos años. Él fue director general cuando no había autonomía, cuando había preautonomía. Los políticos de ahora, que muchos le rebasan en edad, deben mirarse cómo salió deformado Vicente de Navarro de Luján digamos, de la cuna en la que se crió intelectualmente, como para haber sido desde entonces el movimiento democristiano, tanto español como europeo, y en general, y en la vida universitaria, en aquellas reuniones de rectores, de decanos de ciencias de la información, donde se abría el camino que él ha dicho que era compartido, básicamente estaba pilotado por una cabeza magníficamente amueblada y un montón de otras gentes que eran gestores. Brilla donde luce. Bien, voy con la conferencia y hablarles de la vejez, a la que soy un recién llegado, siendo este un congreso de especialistas, es bastante temerario. Pero cuando Javier Marco me lo propuso en nombre de la Fundación Cuadernos Rubio, no pude dejar pasar la ocasión porque en 30 años como periodista nunca se fue de mi memoria el recuerdo impasible y profundo de don José Cors-Grau, cuando dijo, tenía una vocecita y milagrosamente la puso tronando: yo he venido aquí a hablarles de postrimerías. Yo, que la palabra no la conocía demasiado, la conocía mínimamente, me quedé perplejo. Era uno de los coloquios de actualidad que junto al Mercado de Colón organizaba el Club Bresori hace ya 3 décadas. Allí fuimos invitados, en la misma sesión, el catedrático don José Luis Manglano de Mas, significativo representante de la UCD, que pormenorizó los méritos y riesgos de la transición democrática española. Fui invitado el periodista director entonces de Levante, José Manuel Gironés, que les traía noticia del fin de la prensa estatal y de la llegada de las televisiones privadas. Y el rector emérito de la Universidad de Valencia, don José Cors-Grau, cuyo interés por las postrimerías eclipsó todo lo demás. Puso a explicarse: son las postrimerías la muerte, el juicio y por él la condenación o la gloria eterna. A mí me impresionó la exclusividad y la solemnidad con que las pronunciaba y me dejó algo perplejo porque todo eran afirmaciones al otro lado de la línea de la vida venidera. Yo no llegué, mi temeridad no llega a tanto como para meterme en terrenos de la teología. Trataré por eso
de hacer esta explicación en el escalón anterior, con la perspectiva que se ve a este lado de la vida en la que aún nos encontramos. Desde aquella perplejidad tan limpia e inteligente que forjó el primer estoicismo. Fue el tiempo clásico, que como dice Marguerite Yourcenar, se extiende aproximadamente desde Sócrates hasta Marco Aurelio, en el que ya nadie creía en los dioses del Olimpo y la noticia de Jesús de Nazaret aún no era conocida, no se había todavía divulgado en extenso, por lo que el hombre tuvo en esos siglos, 6 siglos prácticamente, que buscarse las respuestas por sí mismo. Ya no pudo bajarlas del Olimpo ni bajarlas directamente del Sinaí. Quien desee, por el contrario, adentrarse en el terreno de las postrimerías, que señala don José Corts, más allá del juicio final, con el cielo y el infierno como pago o recompensa a este valle de lágrimas, dispone en Europa y aquí mismo en Valencia de los más vibrantes testimonios de Luis Vives, Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, 3 amigos, todos ellos marcados por su formación en el Enquíridon manual de Epictetus, que no les supuso conflicto ninguno con su fe. Antes bien, comprendieron que el miedo es tóxico y el humor en la vejez es el hijo natural de la claridad y del desprendimiento. Así, Tomás Moro, tras la dramática redacción en la prisión de la Torre de Londres del Tristitia Christi, que es el relato de cómo debió sufrir Jesús sabiendo su inmediata muerte en Getsemaní, redactó, hológrafo de su propia mano, un testimonio impresionante que se conserva en Valencia en el Patriarca, tras cuyo proceso se iluminó con la paz y con el humor como característica. Tan es así que la historia conoce cuáles fueron su sentido del humor en el momento de prestarse al cadalso. Asciende al patíbulo con pasmosa serenidad, bromeando con el verdugo para que haga bien su trabajo. Le había crecido barba en la prisión y que le corte el cuello, pero no la barba, pues ésta no ha hecho perjurio. Claro, lo mismo le sucedió a San Juan de Ribera, que también pintaba, estaba obsesionado igualmente, lo pueden ver ustedes aquí en el Patriarca, con conseguir dominar el pánico de Getsemaní, es decir, el pánico al dolor que pueda venirnos o a la muerte que pueda llegarnos. Y digo yo, ¿dónde ha quedado el buen humor para los viejos? ¿Por qué tienen por lo común tan mala leche? ¿Son el disgusto y el mal humor los superlativos de la condición humana? ¿Es ese el legado que la vejez va a transmitir a las generaciones que nos siguen? Mucho de eso piensan los jóvenes, piensan que la característica de los viejos sea esa. El mal humor no es ahora el momento de explayarse, que está muy razonadamente fundado, después de ver cómo la gente se equivoca y no cumple cuanto promete, los viejos se les hace evidente y ansioso ese desencanto. Pero en cualquier caso yo creo que no es el legado que hemos de preparar a las otras generaciones. La infancia y la juventud sacan de la vitalidad la alegría de la existencia para un mundo que todavía no dominan ni comprenden. La vejez, por el contrario, según el estoicismo y el budismo y el misticismo y otras actitudes contemplativas, es capaz del proceso inverso, de sacar desde el interior la comprensión para dominar un mundo. Dice Epícteto en su manual, que es como un rayo de luz fantástico, por eso Moro, Erasmo y Vives lo hicieron suyo. Erasmo escribe su Enquíridon, lo repite, manual de un caballero cristiano. Ellos estaban en ese emplazamiento. También Vives, etc. Entonces, la esencia de esa luminosidad que tiene el brevísimo Enquíridon, o manual, es que señala, dice en su primer capítulo, lo dice en latín, lo verán ustedes en los apuntes que al salir pueden tener de esta conferencia, que ha tenido la gentileza de imprimir la Fundación Cuaderno Rubio, dice Epictetus, de lo que pasa, de las cosas que existen, hay que distinguir. Unas están bajo nuestro dominio, las otras no. Dependen de nosotros, esa es la clave, dependen de nosotros 4 cosas esencialmente. Nuestro juicio, nuestros impulsos, nuestros deseos y la aversión que sentimos o podemos inhibir. Pero no están bajo nuestra potestad, aunque a veces lo creamos por equívoco,
ni la riqueza, ni el cuerpo, ni la fama, ni los cargos. En todos esos campos, las sorpresas son imprevisibles para cualquiera de nosotros. El camino de la vida hay que descubrirlo con cada coscorrón y con cada arañazo. No hay una fórmula que se pueda dar al principio y que la acojan los que sean capaces de descubrir Epictetus o pasarlo a la formación bien dada de la gente joven, pueden ahorrarle muchos disgustos en el trayecto. En cualquier caso, con sorpresa nos hallamos alcanzados por la vejez, querido Vicente. Los 60 llegan sin avisar y luego cada vez más pronto los siguientes. La paradoja se esconde bajo las alas del tiempo y así se vuelven luminosas, para entender que la paradoja la arrastra el tiempo, las palabras del poeta, de Luis de Góngora, cuando dice: mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Las horas que limando están los días que royendo están los años. ¿Se puede iluminar el sentido de la vejez sin que nos alcancen o antes de que nos alcancen lo que Cors-Grau llamaba postrimerías? Yo voy a hacer, con palabras ajenas, puesto que soy recién llegado a este territorio y no tengo evidencias propias, una reflexión rápida sobre, y ruego que me disculpen el tono de la voz y el surmenage en el que estoy metido, porque tengo un gripazo encima, discúlpenme. Voy a tratar de hacerlo con palabras de ellos y las encontrarán en cursiva en el texto. En el texto que hemos impreso, las palabras que vienen en cursiva son siempre del autor citado. El más clásico de los antiguos en el tema de la vejez es Cicerón en su libro De Senectute. Dice Cicerón: yo, pensando en mí mismo, encuentro 4 causas que agravan sobremanera la vejez y nos la hacen miserable. 1, nos aparta de las actividades. 2, perdemos el vigor de la fuerza física. 3, dicen que nos aleja de los placeres. Y 4, porque está la vejez próxima a la muerte. Dice, porque nos aparta de las actividades. Y dice Cicerón, ¿de cuáles? De las que se realizan con vigor y las fuerzas de la juventud. ¿Pero acaso no son también obras seniles las que se realizan con la fuerza de la mente, pero con el cuerpo enfermo? Platón murió a los 81 años, dice, cuando escribía un libro, y Sócrates escribió el libro Panathenaikos a los 94 años, y Gorgias Leontino, padre de la oratoria y de la retórica, cumplió 107 años sin cejar en su estudio y en sus trabajos, y cuando le preguntaron al final ¿por qué quería seguir viviendo?, contestó: nada tengo que reprochar a la vejez. En el segundo apartado, por la pérdida de vigor en la fuerza física, dice Cicerón: en mi juventud deseaba la fuerza del toro y la del elefante. Con toda seguridad no deseo ahora tener ese tipo de fuerzas que son para la juventud. Este es otro de los tópicos, dice él mismo, de los achaques a la vejez. Porque la falta de fuerzas en el momento preciso se produce por imprudencia o por vicios mucho más en la juventud que en la vejez. Es más, está en riesgo la juventud de no tener fuerzas cuando las necesita que la vejez, en la que la prudencia suple absolutamente la falta de energía. La juventud, añade él, si es libidinosa y malcriada, suele llegar a una vejez con el cuerpo desgastado. Yo nunca he querido ser anciano, dice Cicerón, ni por un instante antes de llegar a serlo. Ni siquiera el sabio puede afrontar la vejez de una manera llevadera en medio de la más profunda indigencia. Tenía muy clara la experiencia. En esa situación, llegar a la vejez es una gran desgracia. Por tanto, hay que procurar no quedarse del todo desvalidos en la vejez. La vejez aparta de la gestión de los negocios, y él se pregunta, pues yo nunca he oído decir que un anciano haya olvidado dónde guarda su tesoro. Recuerdan muy bien en sus asuntos el día del encuentro con los acreedores y con los deudores. O sea, que no se pierde un sentido práctico del control económico. En realidad, nadie se considera tan viejo, dice, que no piense que aún puede vivir un año más. Y por cuanto a los placeres, dice Cicerón, el placer arrastra a los hombres como el anzuelo a los peces. Para la ancianidad nada hay más placentero que la vida intelectual, siempre que se sienta una chispa de aliciente. Si se envejece aprendiendo, pienso que no puede existir mayor placer para el alma.
Y por último, en cuanto a la proximidad de la muerte, dice, la muerte, lógicamente, no puede estar muy lejos de la vejez, pero entre la juventud hay más muertos que entre los viejos. Yo experimenté que la muerte es común a toda edad en mi queridísimo hijo, que perdió. El joven espera vivir mucho tiempo, cosa que el anciano ya ha conseguido. El anciano, al fin y al cabo, ya tiene lo que esperaba. Por eso mismo la vejez es mejor que la adolescencia. El joven espera, el anciano ya lo ha conseguido. Aquel quiere vivir mucho tiempo, este ya lo tiene vivido. La razón y el consejo están entre los ancianos. Mire qué bella frase añade. Si no existieran los ancianos, no existirían las ciudades. Pausa, señor conseller, pausa, señor Gobierno de Madrid, pausa, señores instituciones internacionales. Si la vejez no prospera, no está presente y no triunfa, no existirá la ciudadanía, no existirán las ciudades. Los ancianos avanzan, y cuando lo comprenden avanzan sin temor, hacia la muerte. Y es la muerte la que se adelanta hacia los jóvenes, no dejándoles tiempo de esperar. Estas son, termina... bueno, el libro no es demasiado extenso, esta es una síntesis. Estas son mis comentarios sobre la vejez. Quieran los dioses que lleguéis a ella y que podáis experimentar y comprobar por vosotros mismos lo que aquí os he comentado, dice Cicerón. Y ahora, Séneca, brevemente, en sus diálogos, otro de los clásicos del tema, dice, en 3 etapas se divide la vida, la que ha sido, la que es y la que va a ser. De ellas, la que estamos pasando es breve, la que vamos a pasar incierta y la que ya hemos pasado segura, pues en ella la suerte gastó ya todas sus oportunidades y no se puede sujetar de nuevo, retrospectivamente, al capricho de nadie. Los atareados, como si estuvieran bajo el yugo, no pueden girarse bajo el yugo de bueyes, no pueden volverse y rectificar lo que pasó atrás. ¿Te preguntas a quién llamo atareados? A quienes por mor de una ganancia infame algún día van a reventar como un absceso. ¡Ay, cuánta niebla arroja sobre nuestros ojos una gran prosperidad! Es la otra asíntota del tema. No a una vejez indigente, no a una prosperidad desproporcionada. Dice Marco Aurelio, otro heredero directo del estoicismo, no está garantizado si nuestra inteligencia nos acompañará hasta el final. Hemos de cultivarla, pero garantía de que no nos aceche don Carlos Alzheimer y don Pedro, quien sea, no está segura. Vergonzoso es que el alma desfallezca cuando tu cuerpo todavía no lo hace. O sea, el espíritu por encima del cuerpo. Tanto pierde el que vive mucho como el que poco, porque lo único que perdemos, dice Marco Aurelio, es el presente, lo único que tenemos. Y lo que no tienes no se puede perder. Y solo tienes el presente. No malgastes lo que te queda de vida conjeturando sobre lo que les ocurre a los demás. Y haz pocas cosas si quieres conservar el buen humor. Si miras, verás delante de ti y a tu espalda el infinito. En ese caso, ¿qué distingue al que ha vivido 3 días del que ha vivido 3 generaciones? ¿Cuántos hombres venidos al mundo han partido ya? Muchos de nosotros, a medida que la edad avanza, una de las contabilidades que más impresiona, al parecer, es la de los amigos que te van dejando. Y dice Marco Aurelio, ¿cuántos hombres venidos al mundo han partido ya? ¿Por qué te inquieta lo que piensen de ti los hombres cuando ya no vivas? Eso de la posteridad. Si ninguno de los que vivieron antes de que tú existieras tuvo siquiera noticia de ti. La mitad de la humanidad anterior no sabía ni que ibas a existir. No te preocupe la mitad de los que vengan detrás. Y cada vejez en su tiempo ha tenido su encarnadura y hay una tan eficaz que, por más que se explore, difícilmente se hallará resumen más transparente que el de Jorge Manrique. Todo el mundo conoce sus coplas, pero al menos 3 de ellas seguro que no les disgusta escuchar. La primera dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado o gozado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. La 3 dice, nuestras vidas son